Muy buenos días a todos. En nombre del Gobierno del Estado de México y de la Universidad Politécnica del Valle de México, tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a este evento magno. Para iniciar este evento, agradezco a nuestros honorables invitados su presencia. La actriz y conductora Ana La Salvia. Vicepresidenta de la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos. Alejandro Nava, socio consultor de Promanasmen. Nos acompaña en representación de la maestra Roxana Claudia Bernal Bonic, rectora, el maestro José Ramiro Álvarez Flores, secretario académico de la Universidad Politécnica del Valle de México. Agradecemos al licenciado José Lucio Ramírez Ornelas, director general del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, quien ha sido encomendado para la realización de este evento. Tomen asiento, gracias. El señor gobernador del Estado de México, doctor Erubiel Ávila Villegas, ha instruido a todas las dependencias a sumarnos a un esfuerzo para lograr que tengamos mexiquenses mejor protegidos. Bueno, pues muchas gracias, Ana, a nombre de nuestra rectora, la maestra Roxana Bernal Boni, quien no pudo asistir aquí y bueno, lo lamenta mucho porque tuvo que acudir a una cita a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pero bueno, nos ha instruido y mira, tienes un escenario pleno para que te sientas como en tu casa. Sabemos que, pues bueno, no es la primera ocasión que vienes, esperemos que lo disfrutes de verdad porque nuestros alumnos son jóvenes entusiastas, son jóvenes que, bueno, muchos son de nuevo ingreso, también hay otros de cuatrimestres avanzados y están encantados de estar en este escenario. El escenario es tuyo, tómalo de verdad y bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bueno, quiero presentar primero, bueno, ante todo, muchas gracias por estar. Aquí, ¿quién tiene 18 años? ¿12 años? Ah, ¿verdad? ¿20? ¿19? ¿40? Soy de 40, no estudiando, pero sí de 40. Oigan, pues muchas gracias por venir. Me da mucho la presentación a mí, pero déjenme decirles que mi compañero Alex Nava es ingeniero industrial. Así es, ingeniero industrial. Sé que hay varios aquí estudiando ingeniería industrial. Y bueno, él además de ser ingeniero industrial es un coaching de vida, es un gran conferencista, es dueño de una consultoría y se toma el tiempo de venir para acá para estar con ustedes porque tiene muchos datos que darles que creo que de verdad les van a servir. Venir para acá es un poco complicado para nosotros. Yo sé que ustedes hacen de pronto para ir a la escuela a veces hasta 3 horas. ¿Es así? 2 horas. 1 hora. Yo hice 3 horas para venir para acá. Se volvió un trailer. Pero bueno, la idea es estar con ustedes porque creo que ustedes son el futuro de este país, caramba. Entonces hay que echarle ganas a ustedes para que tengan por lo menos la motivación. Yo sé que están empezando la carrera, pero hay cosas más importantes que nada más la carrera y que les va a ayudar muchísimo. Entonces, antes quiero de verdad que den un fuerte aplauso a Alex Nava porque es mi compañero de vida y me va a ayudar en este momento. Muchas gracias. Gracias a todos por darse la oportunidad de estar acá y sinceramente debemos apreciar que no solo que él está acá, sino que finalmente entre todo el rol de vida que tiene y todas las actividades, será un espacio por una convicción, un deseo de aportarle algo a nuestro país. Ella es de nacimiento venezolana, pero también ya es mexicana, de corazón muy mexicana, y siempre ha querido aportarle a la juventud de nuestro país cosas extraordinarias. Cuando ella me invita a ser parte del proyecto de Jóvenes por los Derechos Humanos, veo su pasión de sembrar cosas significativas y de alto impacto en la juventud que me entusiasma. Lo que ella comparte el día de hoy lo enseña en su casa. Sus hijos promueve que lo vivan y bueno, y finalmente lo están trabajando, ¿no? Pero es con un deseo genuino de dejar algo significativo más allá de ver a la actriz que lo es, más allá de ver a la sobreviviente de la isla que lo es, ¿no?
más allá de ver a la conductora, ver a la mujer que tiene algo valioso que aportar como ser humano para cada uno de ustedes. A ver, ¿pero quién ve la isla? Pues ¿qué hacen viendo la televisión? Pónganse a estudiar. Caramba, la isla es un reality en donde avientan ahí un montón de gente para que sobrevivan como puedan, sin comida, sin agua, sin ropa, sin techo, sin nada. En la calle como indigentes. Yo tuve que comer algas en el mar para poder sobrevivir porque tenía hambre. De verdad es un juego muy divertido para la gente que lo ve en la tele, que está en su casa comiendo palomitas mirándonos. Pero nosotros que estamos en la isla, que nos avientan ahí, conocidos y desconocidos, para que compitamos y nademos y brinquemos bardas, y hagamos rompecabezas y nos rompamos una pata y etc, 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 que es divertido, digo, sin la rompida de pata y sin pasar hambre. Pues bueno, eso fue uno de los grandes eventos que tuve. Yo sé que de pronto en la vida es más fuerte que la isla. Creo que una de las cosas que aprendí en la isla es que sé lo que es pasar hambre. Yo de chava, le voy a decir algo, yo no vengo de ganar dinero, yo vengo de mi casa, fue muy humilde, muy humilde. Mis paredes de las casas siempre estaban con hoyos, con humedad, y no me gustaba invitar a mis amigos a la casa porque me daba pena. Y la verdad es que al final de cuentas aprendí a que, vaya, lo que tienes, sea lo que sea, poco o no poco, tienes que estar orgulloso de lo que tienes, porque si no, si te vas a poner a dar a la gente nada más lo que tienes, no sirve. Y eso más adelante se lo voy a explicar. Vengo de muy abajo, trabajé muchísimo, creo en la cultura del esfuerzo, creo que si le echas ganas siempre logras lo que quieres, nada más tienes que trabajar mucho, porque aunque vean mucha gente rica, créanme, si son estafadores o no, trabajaron mucho para lograrlo. El trabajo es lo principal. Tengas talento o no tengas talento, miren, 99% es trabajo y 1% talento. Eso quiere decir que si ustedes trabajan pueden tener más talento que el que tiene talento. Entonces no hay nada que nos detenga en nuestra meta. Yo quise hacer muchas cosas, entre ellas actriz, lo logré, pero es con mucho trabajo, no crean. Es muy difícil, sobre todo para las mujeres. Pero en mi época, porque ahorita las chavas andan, bueno, bien pilas. En mi época no era así. O sea, a mis amigos ahora les dan miedo en las firmas de autógrafo, no tienen idea. ¿Conocen a Paco de la O? Paco de la O es un conductor, hombre, grande, ya mayor, cincuentón. No le va a tener miedo a las mujeres, ¿están de acuerdo? ¿O sí? ¿Un hombre de 50 le tiene miedo a las mujeres? ¿Quién dijo sí? No te me escondas. No, es que hay unas viejas. Y digo, ay, tú, yo voy con un montón de hombres y ni modo, o sea, ni modo de que, ay, no, o sea, no es lo mismo. Los hombres que te tocan a ti son respetuosos, ay, no juegues. Si ves a esas viejas que están ahí, me asomo, ya, como 10 chavitas de 25 años. Y digo, ay, no juegues, una señorita de 25, está 50, no, Ana. Yo llego ahí y me violan. Y le digo, ¿cómo que te violan? Le meten mano, me tocan, me agarran, me meten la mano dentro del pantalón. Me lo han hecho ya, y le digo, ay, ¿y qué? No, pues no me gusta, pues diles que no. No, si les digo que no, me dicen que soy homosexual. Entonces las mujeres de hoy en día están cañonas, ¿eh? Pero cañonas. Pero bueno, hoy venimos a hablar de derechos humanos, que es un tema muy padre. Y de verdad es muy divertido, porque es un tema de vida que se les va a hacer fácil para que ustedes tengan éxito, si no, no lo van a lograr. Para comenzar, voy a poner un video que espero que lo vean hasta atrás. Si no, escúchenlo, porque el tema es interesante y la información es interesante. Dura 8 minutos, 6 minutos. Así que comenzamos a correr el video de derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Scottish. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are.
Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos.
El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, en este video lo hicimos en la asociación que yo presido, es Jóvenes por Derechos Humanos. ¿Y por qué los jóvenes? Porque ya los viejos ya aprendieron, los chiquitos están muy chiquitos, y ustedes son los que van a crear la nueva generación. Ahora, algo muy importante es, de pronto los derechos humanos es un rollo como muy legal y son para defender a los criminales. No, háganme cuenta, borren el cassette. Imagínense que están todos en un barco, naufragan y llegan a una isla. No hay políticos, no hay reglas, no hay policía, no hay nada. ¿Cómo puede vivir el ser humano sin tener reglas, política, leyes, normas, sin nada que les enseñe? Ah, bueno, hay algo que de pronto les han dicho desde chiquitos que es sentido común. Esa vocecita que les dice, no, está mal, no está, eso está bien, eso no lo hagas. Eso, ese compendio de cosas que tenemos de manera innata como seres humanos, eso fue lo que pusieron como 30 puntos en los derechos humanos. Por ejemplo, a ti, tú que estás aquí, ¿te gustaría que no te diéramos de comer? ¿Que todos comiéramos y tú no? Ah, pues no. Derecho a la alimentación. ¿A ti te gustaría que te dejáramos afuera de aquí, de esta casa, y viviéramos todos en una casa y a ti te dejáramos afuera? ¡Ah! Derecho a la vivienda. ¿Te gustaría que te pegáramos y torturáramos allá afuera y te hiciéramos daño? No, pues no la tortura. Bueno, hay uno que sí les gusta que les peguen, pero eso es otra cosa. Esos son los 30 puntos. 30 puntos que la gente
sabe, si hago esto, tengo buena relación, si no lo hago, tengo mala relación. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes crecen y tienen una carrera y son súper exitosos? Bueno, déjenme decirles que en mi colegio, que también era de promedios altos, yo no tuve promedios altos, la verdad, pero había amigas que sí, eran inteligentísimas, tenían 10. Yo me gradué ¿de qué creen que me gradué yo? De la prepa. A ver, llegan un número. ¿Con qué número creen que me gradué? De 5 no puedo graduar, no puedo salir de la prepa. 7 entre 8 y 7 por ahí. 7 de 8. 7.8. Pero a mí no me gustaba la escuela, porque ya era más dinámica, quería estar en acción, quería trabajar, yo quería ya en la escuela estudiar, para mí no era, para mí era trabajar. Entonces yo no estudiaba, yo llegaba directo al examen, a la chuleta. Si hubiera estudiado, me hubiera ido mejor. Todos, si estudiamos, todos pasamos como buena nota. Los que no pasan es por flojos, la verdad. Entonces, hay unos que tienen más talentos que otros. Pero el tema es el siguiente. Cuando yo salgo y empiezo a trabajar afuera, yo comprendo que me va muy bien en las relaciones humanas. Tengo muchos amigos, amigas, me relaciono bien con mi jefe, con otros temas, empiezo a tener más gente para relacionarme y eso me dio mucho poder. Yo estoy aquí parada porque yo tengo más de 800,000 seguidores en Twitter, porque soy conocida, pero para ser conocida tienes que tener buenas relaciones. Para tener dinero tienes que tener buenas relaciones. Para tener una buena empresa tienes que tener buenas relaciones. Todo es en relaciones. Es más, les digo algo. Me han contratado a mí por tener menos confianza que a alguien que tenga más experiencia. Porque la gente busca gente, es inherente. Entonces, el poder te lo da la gente. Por eso Ricardo Salinas, que es el tercer hombre más rico de México, no tiene tanto poder como el presidente. Porque lo que te da poder es la gente, no el dinero. Y el poder atrae el dinero. El dinero no atrae el poder. Ahora, muchos compañeros míos de la escuela que sacaron 10, no la hicieron. Terminaron estudiando ingeniería civil, sistema, lo que sea, y terminaron mujeres en su casa, criando niños, hombres abriendo un negocio de salchichas, de hot dog, de hamburguesas, de arepas, no sé. Porque lo que te da poder y te da éxito son las relaciones. Ustedes dicen, estamos chavos todavía, pero desde ahorita ustedes tienen que aprender a relacionarse. Llévense bien con la gente de los directivos de aquí. Conozcan gente más grande que ustedes, que sepan cómo los pueden manejar para empezar a trabajar y tener relaciones. Es importantísimo. Ahora, de los 30 derechos, les voy a mostrar unos pocos nada más. Pero espero que ustedes entren a la página y vean otros. Vamos a comenzar con uno que es el más importante, duran 1 minuto, son muy cortos. Y este es el derecho humano número 3, el derecho a la vida. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Parece mentira, pero este derecho es el más importante de todos, porque ustedes conocen a Robin Williams. ¿Qué películas hizo este hombre? Jumanji, Patch Adam, Papá por Siempre, Más allá de los sueños, tremenda película, buenísima. Bueno, este hombre, película que era para transmitirle sentimientos o alegría o emociones, conocido en todo el mundo, famoso, poder y dinero, o sea, todo lo tenía. Pero él decía que no era difícil, pero que lo más triste era no llegar siendo viejo estando solo, sino que lo más difícil era llegar a viejo y estando con mucha gente y sentirse solo. El Señor
tenía esposa, hijos, fama, dinero, bueno, todo el mundo. Yo creo que si Robbie Williams me habla para decirme, oye, ¿me puedes ayudar? Por supuesto, o sea, a quien quisiera que hablara iba a estar a esa persona. Terminó suicidándose en su mansión en Estados Unidos. Entonces dices, ¿pero cómo? No que si nosotros tenemos dinero, casa, coche, tenemos todo, y ahí vamos un auto, ya somos felices, ya, lo logramos. Pues no, porque si pierden la humanidad, ya no tienen la felicidad. Se supone que un hombre exitoso es un hombre que además de tener dinero, es feliz. Y conozco mucha gente que tiene dinero, que no es feliz, y conozco mucha gente que es pobre, que tampoco es feliz. Entonces, caramba, la felicidad es personal. Hay gente que vive en una isla desierta vendiendo pescado y es feliz, y hay gente que quiere su helicóptero en Nueva York y es feliz. Cada quien tiene que buscar su vida aparte, pero nunca dejando de ser seres humanos, no son robots. Hicieron un experimento en Estados Unidos y 12 bebés que estaban en un orfanatorio, los alimentaron durante 6 meses sin ningún tipo de cariño, y a los otros 6 con comida y con cariño. Los otros 6 que los alimentaron con comida y con cariño crecieron más sanos y más fuertes que los otros 6 que nada más le dieron comida. Estaban flacos. El humano vive de energía humana. ¿No saben ustedes lo importante que es? Bueno, ustedes lo han visto. Cuando llega y entra alguien con su cara al salón, así con su jeta, así de... Me miren, ¿qué? Ay, ¿qué te pasa? Relájate. Mala vibra, ¿no? O si entra alguien contento y se ríe y ¡hey, qué onda, hermano! ¡Wow! Dices, qué buena onda, esa chava, ¿quién es? Esa energía es el derecho a la vida, y el derecho a la vida te da derecho a que te contemplen como ser humano y te vean, que no seas invisible. Ustedes van por la calle, pónganse a hacer esto, de verdad. Salgan a la calle y pónganse a mirar a la gente. ¡Hay puro zombie! La gente va caminando así como... No se ven. Es más, pasas y asaltan a alguien en la esquina y te dicen, oye, ¿viste que asaltaron? ¿Dónde? Allá. Pasaste al lado, güey. Bueno, no vi, ¿dónde? Andan en otro lugar, como zombie, como robot. Derecho a la vida, somos seres humanos, no perdamos humanidad. Vamos a ver el siguiente video, que es el derecho número 26, el derecho a la educación. Now, Krista, make sure you stay with her the whole time. She's new to the country. This is her first day. This is a brand new country. It's a whole different culture. Gonna be okay. But now make sure you stay with her the whole time. I'll be here right after school to pick you up. Okay, Mom. Okay, have fun. Bye-bye. Bye. Ignore my mom. She's so annoying. She's totally freaking out about this whole thing. She freaks out about everything. She always does that. Ugh. Ignore my mom. So, you ready for your first day in the Wicked Castle of Doom? I mean, like, seriously, it's so boring. I don't know how they could put us through this, like, every single day. How many schools do you have in your village? None. De pronto pensamos que todos tenemos derecho a la educación. Venimos a estudiar, ya lo hicimos, ya nos estamos educando. Pues no, porque dependiendo del interés con el que ustedes vengan a estudiar, es lo que ustedes van a aprender. Si vienen y dicen, ay, otra vez la escuela, qué flojera. No, y el maestro es una pesadilla, no, qué viejo, no, hombre. No, las tareas no, bueno, que yo soy robot, o qué le pasa, yo tengo mi derecho, o qué sé yo. Al final de cuentas, la actitud con la que vengan a estudiar es lo que va a hacer que ustedes tengan el derecho a la educación o no. El derecho son 2 caminos, obligación y derecho. Eso quiere decir que si ustedes tienen derecho a la educación, tienen la obligación de venir con la buena actitud para estudiar. No pueden dejarlo así nada más. Por ejemplo, ¿ustedes ubican a Rigoberta Menchú? Rigoberta Menchú es una mujer indígena, pero guatemalteca. Yo he estado en lugares indígenas aquí en México y no saben el machismo que hay contra la mujer indígena. Es de verdad denigrante, o sea, no tienen ni siquiera la posibilidad de estudiar en un lugar que no sea en su pueblo porque, vaya, no, son muy cerrados, muy cerrados. Sin embargo, hay unas que se independizan. Bueno, esta mujer indígena no está en México, está en Guatemala. Si en México están mal los indígenas, en Guatemala, en Centroamérica, peor. Es un país sumamente pobre. Esta mujer indígena se puso a trabajar en una casa de ricos para poder aprender español, para estudiar.
y observó que los animales de esa casa comían mejor que su gente. Y ella decía, ¿cómo los animales de esta casa comen mejor que mi gente? Si somos nosotros seres humanos, estos son animales. Y ella, en vez de decir, ay, pues no, pues ya sé lo que me tocó vivir, total, soy indígena, o soy pobre, o mis papás son divorciados, o bueno, ni modo, eso, ya que trabajaré el resto de mi vida a ver qué me dan posibilidad. Porque muchos somos así, es la comodidad, ¿no? Decir, pues es que esto es lo que me tocó vivir, vengo de un lugar humilde, ya que, ya ni modo, lo que Dios provea. Pues no, esta mujer lo que hizo fue, dijo, no, espérense, yo tengo que hacer algo al respecto. Y fue y luchó por la educación de su pueblo indígena, obviamente juntó a más gente, hizo todo y se ganó el Premio Nobel de la Paz por poder homogeneizar su cultura con la sociedad. Y hasta fue candidata a presidente. La gente puede hacer lo que quiera hacer. Si es verdad que no todos tenemos el mismo origen, todos tenemos las mismas oportunidades. Por eso ustedes ven en la calle gente sin pierna pidiendo limosna, diciendo, pues esto fue lo que me tocó vivir. Y gente sin pierna ganando medallas en los Paralímpicos. ¿Y cuál es la diferencia? Si ambos no tienen piernas, uno se queja de lo malo que le va y el otro dice, tengo 2 brazos, ¿qué puedo hacer con 2 brazos? Entonces, la educación o las oportunidades que ustedes tengan en la vida dependerán solamente de ustedes y de nadie más. Vamos con el derecho humano número 12, el derecho a la intimidad. How's it going? Oh, it's a letter for Nick. Maybe she wants us to give it to her. Nick, read it, read it. Read it, 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 read it. Hey, I think you dropped this. ¿Atrás vieron el video bien? Creo que atrás no hay nadie. ¿Te diste cuenta? ¿Tú crees que atrás hay alguien? Porque pregunté y no me contestaron. Veo algunos rostros, pero no sé si... ¿Atrás vieron el video bien? Ay, creo que ya regresaron. Estaban en modo zombie. Sí respiran. Sí respiran. Oigan, este derecho humano número 12, el derecho a intimidad, es el más importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener tanta intimidad como ustedes respeten la intimidad del otro. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Hay un centro comercial que queda en el sur que se llama Perisur. ¿Lo ubica? En el sur, Perisur, bueno, ahí va. Resulta que un día yo estaba en una camioneta de TV Azteca, estaba recién dada luz a mi hija, tenía mi hija 6 meses de nacida, y estaba en una camioneta y de pronto estamos pasando por la camioneta y viene otra camioneta en sentido contrario que abre y cierra la puerta de atrás. Y le digo al chofer de TV Azteca, le digo, oye, ¿viste eso? Y me dice, sí. ¿Y qué pasa? Es que señorita, para parecer, creo que están secuestrando a una chava. Y yo, ¿cómo que estás? ¿Qué te pasa? Pues párate, bájate. No, es peligroso. Ábreme la puerta. Entonces abro la puerta, veo la camioneta, veo que la chava logra bajarse, sacar el medio cuerpo hacia afuera detrás del piloto. El piloto se baja, la trata de empujar, el copiloto se baja porque eran 2 chavos y la trata de meter, traen en ese jalonero. Cuando yo las veo y digo, ¡párense! ¡Déjenla! Y salgo corriendo como super. ¿Vieron a Mujer Maravilla? Tal cual, ¿eh? ¡Déjenla! Yo voy corriendo porque están agarrando a la chava. En eso los 2 chavos se voltean a verme. Lo veo a los 2 chavos y digo, ¡ay, güey! Me volteo y digo, ¡ay, güey! Salgo corriendo al lado contrario. Y empiezo a tocar el claxon de la camioneta y empiezo a gritar como loca, como desesperada, histérica. Y en ese entonces en Perisur había unos chavos que limpiaban los coches y comenzaron a hacer ruido en todos los coches, un ruido brutal. La chava aguantó porque la verdad es que eran 2 chavos, estaba cansada, hasta que los chavos vieron que había mucho ruido porque la policía no apareció. Se fue, qué raro. Salió corriendo, los chavos saltaron y se fueron. Menos corriendo, agarraron a la chava y me hice pipí, y me digo yo también. Pero pasaban los coches al lado y no se paraban.
Entonces, ¿cómo puedes tener tú un lugar mejor si tú no haces nada al respecto? O pasaban y no hacían nada por miedo, o no veían nada, porque si nos volvemos ciegos, porque no vemos. Defendamos nuestro entorno y nuestro espacio, porque nadie lo va a hacer. Si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y poniendo como ejemplo a Rigoberta Menchú, a muchos grandes de la historia, sí es verdad que todo gran movimiento o toda gran empresa requiere de muchas personas, pero también es verdad que toda gran empresa, todo gran movimiento comenzó con una persona. Entonces, échenle ganas, que ustedes pueden. La siguiente parte de la conferencia la da mi compañero Alex Nava. Gracias. La caracterización cuando hace un acto del asalto siempre la desgasta. Ya me cansé. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Media hora Ana compartiendo acerca de un video de 9 minutos de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Sí. Son los derechos que se tienen por el simple hecho de ser humano. Exactamente. Son los derechos que tenemos simplemente por ser un Homo sapiens. Sé que de repente alguno parece más hombre de Neandertal o cromañón o lo demás, pero no, todos somos Homo sapiens y son los derechos que tenemos por ser seres humanos y por existir. Independientemente del color de la piel, independientemente de nuestras habilidades, independientemente del contexto socioeconómico en el cual nacemos, el cual no lo decides tú. Todos tenemos exactamente los mismos derechos. Ahora, ¿cuántos derechos hay? 30. Pues ya al menos en este momento saben un poquito más de la gente entrevistada en el video. Son los derechos que tenemos todos simplemente por el hecho de ser humano y son 30 derechos. Si estos existen desde aquellos orígenes de llamada ley natural y están plasmados en una hoja llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos y se habla de ello continuamente, ¿por qué razón no se respetan y no son una realidad? Porque vemos los 30 y son increíbles. Pero ¿por qué razón no son una realidad en el mundo? ¿Por qué no es una realidad? Los derechos humanos sí. Porque ahí decía en el video que la ONU, que unos países lo tomaban como opcional. O sea, no es algo que está de ley. Porque, ok, adelante, sí. Pues porque en el video decía que lo agarraban como algo opcional los países. O sea, sí es algo que está declarado, pero no es una ley. Exacto, es algo que está escrito, es algo que se invita a la gente a vivir, pero no es algo obligado y es algo opcional y queda finalmente a decisión de algunas personas, ¿no? Si es algo que nos conviene a todos, ¿por qué no se viven los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Otra vez? Ah, no, el de al lado, no, ok. ¿Por qué no se viven los derechos humanos? ¿Por qué tú considerarías que los 30, bueno, no los tenemos aquí, pero con lo poquito que hemos escuchado, que los derechos humanos se viven completamente en la Universidad Politécnica del Valle de México? Dice, no, a ver qué decimos y a ver cómo nos va, ¿no? O sea, ¿verdaderamente crees que es algo que se vive en la dinámica diaria, se vive en tu colonia, se vive en nuestro país, se vive en las relaciones entre compañeros de escuela, se vive en los trabajos? Yo estoy convencido que no. O sea, porque si se vivieran, pues entonces la verdad es de que solamente venimos a reforzar algo que ya existe. Exactamente, ¿no? Todo sería de color rosa, ¿no? Pero realmente no, hay necesidades. ¿Por qué no se viven los derechos humanos? Si nos convienen a todos y si además son conductas nobles, agradables, lindas, nos construyen, nos edifican y son muy especiales. ¿Por qué no se viven los derechos humanos? ¿Alguien más? ¿Por qué no se viven los derechos humanos?
Porque no los conocen. Ok, buen punto, porque se ignoran. Perfecto. ¿Por qué más no se viven los derechos humanos? ¿Por qué? Buen punto, porque no los exigimos. No, pues ya me agarraron de bajada, pues sí, así es desde la primaria, siempre me han agarrado del porquito y demás. Y pensé que cuando pasara a la secundaria iba a ser diferente y otra vez me vuelven a agarrar y demás. No los exigimos. ¿Por qué más no se respetan los derechos humanos? ¿Por qué? Porque somos conformistas y aceptamos realidades que no necesariamente tienen que ser las adecuadas, pero decimos, bueno, aquí así nos tocó vivir. Y aceptamos conductas que no necesariamente son adecuadas. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón? ¿Alguna otra idea? A ver, lo más chistoso es de que hablan, lo dicen y luego cuando les van a pasar el micrófono se esconden. ¿No? ¿Pero por qué? Porque no todos piensan igual. Ok, porque no todos pensamos igual, aunque cuando hacemos una reflexión al respecto, nos damos cuenta que sí hay cierto grado de conciencia de que eso es lo mejor, pero después se nos olvida y ya no pensamos igual, ¿sí? ¿Por la falta de tolerancia? Ok, por la falta de tolerancia, y ese es un buen punto, porque hay gente que le encanta imponer su forma de ser, su estilo, y además le encanta imponerse a los demás. ¿Alguien más ya se pasaron ahí el micrófono? Porque hay personas que no les conviene darle los derechos ahora sí que a las demás personas. Qué buen punto, porque afecta a los intereses de alguien. Si yo domino, someto, y si el segundo negocio ilícito más rentable se llama trata de personas y van a exigir ese derecho, no me conviene a mis intereses porque es un negocio millonario. Ok. Porque si la gente se educa de repente, ya no me va a convenir, ya no le conviene a algunas personas. ¿Alguien más quiere decir? ¿Sí? Sí, yo veo que es más bien el miedo como comentaba Ana de la Silva, que las personas tenemos miedo de actuar cuando estamos viendo algo, porque si alguien está saltando o está ignoramos eso, entonces es más bien el miedo, ¿no? Ok, y ya eso se conjunta con algo que decían acá, de repente no defendemos nuestros derechos, pero de repente tampoco no nos metemos a defender los derechos de un tercero, y si vemos que están abusando de alguien, pues que se defienda, ¿no? Si ya lo están agarrando de bajada entre un grupo en el salón, pues yo para qué me meto, ¿no? Y finalmente, si alguien lo está criticando por su religión, por su color de cabello, por alguna cuestión física, de repente no apoyamos y no defendemos algo que es digno. Decimos, no, pues para qué me meto, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo pienso que como tal viene la forma que te educan en tu casa. Si no lo aprendes de ahí, ¿cómo tú lo vas a poder enseñar a las demás personas? Para mí, o mi punto de vista, es que nos concentramos más en trivialidades y perdemos la noción de lo más importante, cómo poder evolucionar cuando solamente conocemos lo establecido. Por eso solamente odiamos todo aquello que no conocemos y nos conformamos. Ok, varias cosas muy interesantes que dijiste. Número uno, eso se enseña en casa. Y hay personas que en su casa sí se les habló y se les educó alrededor de ciertos derechos. Después, si no se enseñó tan fuerte en casa, pues de repente nos acostumbramos y demás, y no estamos tan dispuestos a romper algunos moldes o a romper algunos esquemas. Muy bien, vamos a detener ahí. Muchas gracias por su participación. En realidad, cuando se abusa y no se respetan los derechos humanos, suceden típicamente dos cosas. Hay una persona que no le interesa respetarlos, que se llama opresor. Hay una persona que abusa de su posición para pisar nuestros derechos, tus derechos o los derechos de alguien al lado. Y hay una víctima, hay una persona que no se defiende, que no exige o que no sabe cómo hacerlo. A eso podríamos quizá agregarle un tercer elemento, un grupo de espectadores que ven al opresor, que ven a la víctima y que dicen, pues yo para qué me meto. Y juntando esos tres elementos, opresores, víctimas y observadores pasivos,
se puede vivir mucho tiempo pisando los derechos. ¿Por qué hay que no solamente hablar? Porque esto genera un poco de conciencia, pero la intención es, y la intención de la organización Jóvenes por los Derechos Humanos, es formar embajadores de la tolerancia y la paz. Personas que tienen un título, no grabado en un papel membretado de la universidad que tú recibirás cuando te gradúes, sino más bien grabado en el interior de un ser humano. Que dice, yo soy un embajador de la tolerancia y la paz. Promuevo la tolerancia, promuevo la paz entre individuos. Y esa es la intención de la asociación. Personas que están dispuestas a promover esto día a día. Desde su rincón, desde su lugar en el colegio, desde su lugar cuando les toque la vida laboral. Si alguno de ustedes tiene las dos funciones, estudia y trabaja, pues en ambos lugares, desde sus casas, en sus colonias, en el grupo de amigos, poder promover esto de manera activa. ¿Y por qué promoverlo? Porque es bueno, sí. Porque nos ayuda a construir un mundo mejor, sí. Porque es inherente al ser humano, sí. Pero ¿sabes sobre todo por qué? Porque te conviene a ti. ¿Por qué te conviene a ti? ¿Por qué me conviene a mí ser un embajador de los derechos humanos? No solo porque construir un mundo mejor donde yo vivo, no, sino porque resulta que cuando una persona promueve una manera más digna de vivir, es más feliz. Piénsalo. Estoy convencido que alguna vez has hecho una acción noble. Alguna vez, digo, no siempre hemos sido egoístas. Alguna vez han salido gestos nobles de ti. Aún aquellos que tienen cara así como medio de piedra y parece que no sale nada noble. En el fondo, muy en el fondo, tienen ahí, le dicen su corazoncito o su alma, ¿no? Y de todo sale siempre un gesto noble. Cuando tú has hecho algo incondicionalmente por alguien, aunque nadie te vea, tú te sientes feliz. Y eso te ha sucedido. Te sientes feliz, te sientes contento, te sientes satisfecho. ¿Por qué? Porque tu cerebro genera un químico llamado oxitocina. Y la oxitocina es un químico que te hace sentir plenitud y satisfacción. Es uno de los 4 químicos que produce felicidad. Nada más para que después lo investiguen: endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocina. Son los 4 químicos que producen la felicidad. La felicidad es producida por el cerebro y son estados emocionales que tenemos los seres humanos. La oxitocina se produce cuando hacemos algo por alguien más que no somos nosotros mismos. ¿Y sabes para qué ayuda la oxitocina? Es el mejor antídoto contra las adicciones. ¿Por qué crees que el último paso de Alcohólicos Anónimos en este proceso de recuperación y rehabilitación de un alcohólico y finalmente para que deje de tomar, el último paso es ve y haz algo por alguien? Ve y genera oxitocina, haz cosas que te hagan sentir completo como individuo, como ser humano, genera plenitud por servir a la sociedad y bájale a tus ganas de la adicción. Una de las mejores formas para contrarrestar las adicciones es generar oxitocina, es hacer cosas por los demás. Otro químico que se produce en relaciones humanas, cuando somos un grupo en donde nos aceptamos todos, donde nos queremos y donde somos como una tribu, una familia y demás, cuando tenemos este grupo de amigos que decimos somos amigos de sangre, damos la vida el uno por el otro, nos queremos y demás, eso, el químico que se produce es serotonina. Y la serotonina te hace sentir muy bien. Quizá tu mamá tuvo la ilusión un día de graduarse, o le hubiera gustado estudiar. Y no pudo hacerlo por diferentes circunstancias, porque tuvo que trabajar desde chica, porque se casó joven, lo que tú quieras. Pero ¿sabes lo que significa el título para tu mamá? Tu papá, a lo mejor algunos sufrieron la carencia
influencia del padre en casa, algunos tienen la fortuna de tenerlo, algunos han visto cómo su padre le ha costado mucho trabajo salir adelante, a lo mejor las condiciones no son favorables, pero ¿sabes lo que significa el título para tu papá? Es demasiado. O sea, solamente imagina a quién bajando de tu ceremonia de titulación, ¿a quién le vas a querer dar el título? Dice alguno, pues a mí mismo, ¿no? Pues está bien, te tomas la foto, la posteas en Facebook y vas a recibir más de 100 likes. Dice, por fin, después de 10 años te titulaste, ¿no? Pero independientemente de lo que lo postees y de todo el grupo de amigos que le dé likes, y que sé que también uno lo hace por uno mismo, siempre hay alguien muy especial a quien nosotros queremos decirle, mira, lo logré. Y bueno, y si para ti de repente no es tan importante, ve cómo las mamás lo tratan, ¿no? Tengo todavía amigos que me dicen, no, hombre, mi mamá sigue teniendo el título ahí en la sala, y digo, ya quítalo, pero si ya fue hace 20 años, pues que me siento orgulloso de mi chiquito, serás mi chiquito por siempre, ¿no? Y el chiquito tiene 50 años, ¿no? Pero así es, se sienten orgullosos de. Y eso es extraordinario porque hacemos un antes y un después en la familia. Ustedes van a hacer un antes y un después en su familia. El graduarse ya es un antes y un después. Pero ¿sabes cuáles son de las cosas más gratas también que podemos darle? No solamente a nuestra familia, no solamente a nuestra institución, no solamente a nosotros, no solamente hacer un antes y un después con la educación, en la cuestión de habilidades profesionales y de conocimientos profesionales, sino también un antes y un después como seres humanos. En el video se hablaba de Mahatma Gandhi. ¿Saben qué significa Mahatma? Porque Mahatma no era su nombre. ¿Qué significa Mahatma? Bueno, está bien, son ingenieros. No debemos saber acerca del movimiento de Mahatma Gandhi. Mahatma significa alma grande. Y él no se dijo a sí mismo, yo soy Mahatma, y mi apellido es Gandhi. No, la gente le dijo, tú eres Mahatma. Tú eres un alma grande. Imagínate el título. Eres un Mahatma. Para Gandhi era un honor tremendo porque significaba que la persona le daba el honor de ser considerado un ser humano con un alma superior. ¿Por qué lo consideraban así? Porque era un defensor de los derechos humanos, porque no tuvo ninguna posición, pero tuvo un espíritu de defensa por la dignidad de las personas en la India superior, y lo defendió con su vida. Ese título, Mahatma, no está puesto en ninguna pared. Ese título se quedó grabado en él. Además del título, que significará algo muy importante en tu familia, la siguiente pregunta será, ¿tú podrás ser conocido aquí dentro de la escuela como una persona de alma grande? Y ese título, ¿sabes qué? No lo va a dar ni el rector, no lo va a dar ningún profesor, no lo va a dar nadie. Lo damos entre nosotros. Decimos, ahí hay alguien con alma grande. Ahí hay alguien que marcó mi vida positivamente por su humanidad. Además del título profesional, que te pido por favor te titules, lo consigas y dignifiques tu institución, tu país y tu carrera, que nos hace falta muy buenos profesionales en nuestro país y que son lo que va a ayudar a levantar la productividad de nuestra nación. Y aplaudo finalmente a toda esta gente que va con todo para estudiar diferentes ingenierías y buscando darle la vuelta a la innovación en nuestro país. Además de eso, asegúrate que eres una persona que también se forma como un ser humano con alma grande y que toca
positivamente a otras personas. De ese tipo de gente necesitamos en las empresas. De ese tipo de gente necesitamos como profesionistas independientes. De ese tipo de gente se necesita en el mundo. Ese tipo de gente se necesita en la política. Ese tipo de gente se necesita en las instituciones educativas. Ese tipo de gente se necesita como vecino. Ese tipo de gente se necesita en las ONGs. Ese tipo de gente le hace falta al mundo. Que todos aquí nos salgamos un día titulados y que todos aquí también un día salgamos reconocidos como personas de alma grande. Que la gente a tu alrededor diga, qué gusto haber compartido los... ¿Cuántos años de universidad son? ¿3? ¿4? ¿5? ¿6? Bueno, los años que tú estés aquí, lo voy a dejar abierto. Digan, qué gusto haber compartido contigo. Yo no sé cuánto tiempo mis vecinos me tengan a mí de vecino, pero algo de lo que yo he decidido es, yo no quiero ser un dolor de cabeza para nadie, al contrario, quiero que mis vecinos sean felices de haberme tenido como vecino. Quiero que la gente con la cual trabajo sea feliz de trabajar conmigo. Quiero que la gente a la cual yo le brindo un servicio, es decir, mis clientes, sean felices de tenerme como su proveedor. Quiero que las personas que se relacionan conmigo sean felices de decir, qué bueno que tuve la oportunidad de convivir, de compartir esta experiencia con Alejandro Nava. Ojalá que eso también la gente piense y sienta de ti. Tenemos demasiados profesionistas sin alma en nuestro país. Tenemos demasiadas empresas deshumanizadas en nuestro país. Y tenemos demasiadas personas con poder, pero que han perdido la brújula de la parte interna del ser humano. Necesitamos una nueva generación que haga una diferencia, que la marque, y finalmente por eso venimos, por ese deseo de que algunos de ustedes, y que sea la mayoría, abracen esa causa, es decir, y además de profesionista, voy a ser una persona con alma grande, un embajador de la tolerancia y la paz. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todas las autoridades y todas las personas que hicieron posible esto, que tengan un excelente tarde. Agradecemos a la conferencista Ana La Salvia y al ingeniero Alejandro Nava por este mensaje que nos dejan. Pedimos y solicitamos al maestro José Ramiro Alma de Flores que pueda entregar los reconocimientos por su participación a Ana La Salvia y al ingeniero Alejandro Nava. Gracias, bueno, extraordinario, de verdad. Créanme que de repente señalamos que, bueno, viene y se siembra la semillita, pero yo creo que esa semilla ya está en cada uno de nosotros, y más bien son gotas de lluvia o lluvia que va a hacer germinar, de verdad, en cada uno de nosotros, y que realmente podamos consolidar esos derechos que ya tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Pues agradecer infinitamente a Ana, Alejandro, esta es su casa, cuando gusten venir. Y bueno, la Universidad Politécnica del Valle de México otorga el presente reconocimiento a Ana La Salvia y a Alejandro, sí, por su valiosa participación como ponente en la conferencia Jóvenes por los Derechos Humanos, dirigida al alumnado, personal docente y administrativo de esta casa de estudios. Muchas felicidades. Muchas gracias.